como esposas, queremos el oído de nuestro cónyuge porque nos hace sentir valorados. Estamos preparados para desear conexiones íntimas con nuestros seres queridos, y necesitamos tener un diálogo continuo e intercambio de ideas porque así es como fomentamos la intimidad. Algunos matrimonios se rompen cuando uno de los cónyuges se niega a escuchar, y esto es por una buena razón. Cuando un compañero no escucha, esa persona está diciendo, en esencia, que lo que tienes que decir y cómo te sientes no es importante. Por lo tanto, usted no es importante. Los hombres no tienen esta necesidad en la misma medida, por lo que es difícil para ellos entender cuán importante es para nosotros tener su atención indivisible a veces. Los hijos tienen la misma necesidad de conexión que nosotros. Sí, son hombres, pero cuando son jóvenes, necesitan la atención, aceptación y aprobación de su padre. Si reciben estas cosas, entonces los niños pueden madurar hasta la edad adulta con un sano sentido del valor y la autoestima. Si no lo hacen, pueden enfrentar algunos problemas en el camino. Algunos problemas serios, es por eso que los hijos necesitan que hagamos interferencia por ellos. A pesar de que sus padres alguna vez fueron niños pequeños con la misma necesidad de conexión, olvidan lo que era querer desesperadamente escuchar la oreja de su padre. Y si nunca le prestaron atención a su padre, es muy probable que un niño crezca y se convierta en un hombre que no prestará esa atención a su hijo. Todo el concepto le será ajeno. En este punto, es posible que se esté preguntando qué puede hacer para influir en el padre de su hijo. Se nos enseña que no podemos cambiar a las personas, que debemos aceptarlas como son. Hasta cierto punto, esto es cierto, pero hay algunas cosas muy importantes que podemos, y debemos, hacer para ayudar a nuestros esposos a criar a nuestros hijos. Puede ser un poco complicado, pero con unos pocos retoques y un poco de intuición, cualquier madre puede ayudar a su esposo, incluso a su ex esposo, a ser un padre más cariñoso y afectuoso. ¿Y quién de nosotros no quiere eso? Para entender cómo podemos ayudar a nuestros maridos a criar mejor a nuestros hijos, primero debemos reconocer lo que nuestros hijos necesitan de sus padres. Lo que necesitan los niños de sus padres. Entendiendo la bendición. Gary Smalley y John Trent escribieron un libro hace varios años llamado The Blessing. En él, discuten la necesidad de un hijo de recibir lo que llaman una bendición de su padre. Y la atención es una bendición. Observa atentamente cómo su hijo le habla a su padre. Mira la expresión de su rostro cuando le dice a su padre que obtuvo en una prueba o que llegó al equipo de fútbol. La expresión dice: papá, ¿no crees que soy maravilloso? Ya sea que tu hijo tenga 8 o 18 años, algo en su interior está motivado a descubrir qué piensa, siente y cree su padre acerca de él. Necesita saber si su padre lo respeta como hombre. A menudo es cierto que cuando un niño es muy joven, de 2 a 7 años, puede sentir que todo lo que necesita es su madre. Podemos amar, nutrir, calmar y disciplinar a nuestro hijito y, por un tiempo, esto puede ser suficiente. Pero una vez que el niño cumple 11 o 12 años, nos convertimos en el enemigo de la noche a la mañana. No solo ya no somos suficientes. De alguna manera nos hemos convertido en la persona que simplemente no lo entiende. La realidad es que no quiere la cercanía con una mujer, por el momento, porque tiene que averiguar de qué se trata la masculinidad. Y él no quiere que lo ayudemos a llegar allí. Él quiere que su papá lo haga. Hay otra razón por la cual los niños necesitan a sus padres cuando son adolescentes. Debido a que son criaturas visuales, necesitan ver a un hombre en acción. Necesitan ver a su papá hablar, jugar béisbol y comportarse en el trabajo o con sus amigos. Los niños quieren ver a su padre vivir la vida delante de ellos para que puedan interiorizar los comportamientos de su padre y, en esencia, probar la virilidad. Y como un padre ve que su hijo lo imita, lo notará y aprobará, o desaprobará. En otras palabras, otorgará la bendición o rechazará a su hijo. Por supuesto, lo más saludable para su hijo es obtener la bendición de su padre. No podemos hacer que esto suceda, pero podemos ayudarlo, o recoger las piezas cuando no lo haga. De cualquier manera, debemos estar esperando entre bastidores para ayudar a los hijos a navegar este territorio a veces complicado con sus padres. Los hijos que se van de casa con la profunda creencia de que su padre los aprueba están destinados a un futuro brillante. Puedes detectar a estos jóvenes rápidamente.
Exudan confianza en sí mismos, creen en sus capacidades y disfrutan de la vida. Pueden tomar los golpes que la vida les da con calma y recuperarse porque saben que son fuertes. Su padre se lo comunicó a ellos en algún lugar del camino. Los chicos que salen de casa sin la bendición de su padre sufren. Muchos se preguntan si tienen algún valor en absoluto. Otros dudan de sus habilidades, incluso si se cumplen claramente en ciertas áreas. He visto atletas sobresalientes que van a la universidad para practicar deportes en la División 1 que sufren de baja autoestima porque sienten que nunca se han ganado la aprobación de su padre. Los muchachos que tienen asuntos pendientes con sus padres soportan el dolor de eso durante muchos años. Afortunadamente, un padre puede dar la bendición a su hijo de una manera muy fácil. Paul hizo esto por su hijo Freddy. Cuando Freddy tenía 12 años, luchó con el sexto grado. Sus amigos rara vez lo incluyeron en actividades fuera de la escuela y sus calificaciones bajaron. No le gustaba su profesor y, por lo tanto, le costaba prestar atención a lo que ella estaba diciendo. Él no lo hizo, quiere hacer su tarea y, cuanto peor es su calificación, más se enfurece su maestro. Paul reconoció las luchas de Freddy y decidió ayudar. En lugar de plantear los problemas directamente, simplemente le pidió a Freddy que se uniera a él los fines de semana mientras hacía las tareas. Cuando fue a cambiar el aceite en el automóvil, le pidió a Freddy que lo acompañara porque, según él, solo quería su compañía. De vez en cuando Paul salía del trabajo temprano, recogía a Freddy de la escuela y lo llevaba a una cena temprana. Comenzó a darle la bendición a su hijo simplemente apareciendo más en su vida. Pero Paul no se detuvo allí. Una vez que estableció un patrón de estar un poco más involucrado, comenzó a hablar un poco más profundamente con Freddy. Paul me dijo lo que le dijo a su hijo y lo parafrasearé aquí. Le dije a Freddy que la vida te arroja curvas y que él estaba recibiendo su primera gran carrera. Sus amigos no eran amables y le dije que en el futuro se encontraría con muchos otros que tampoco eran amables. Le conté sobre los chicos que me rechazaban cuando era joven y sobre algunos que todavía lo hacen. Entonces le dije que no importaba lo que la vida le arrojara, él podía manejarlo. Era fuerte y resistente. Entonces le dije que a pesar de las dificultades que tenía, creía en él. Y no importa los errores que cometió, a los niños que no les gustaban, o lo que sucedió con sus calificaciones, siempre estaría orgulloso de él porque era mi hijo y lo amamos por lo que era. Para muchos niños, simplemente escuchar que su padre está orgulloso de ser su padre es suficiente para extender la bendición. El don de la bendición 1. Aceptación. Cuando su hijo es un niño pequeño, comprueba constantemente si papá lo está notando. Papá lo ve patear la pelota o hacer un centenar de pies en su vehículo de 2 ruedas. Papá se da cuenta de que hizo un amigo, coloreó las líneas por primera vez, o trajo su libro de la biblioteca a tiempo. Si es así, papá, y esto es realmente importante, aprueba lo que vio. Si la respuesta es sí, entonces su hijo se siente bien consigo mismo y, por lo tanto, con la vida. Él puede avanzar sintiéndose confiado. Tan atentamente como su hijo mira a su padre para una retroalimentación positiva, él observa tan cuidadosamente como una retroalimentación negativa. Si obtuvo una en una prueba y su padre simplemente se encogió de hombros, el niño sentirá que su esfuerzo no fue lo suficientemente bueno. La no significa nada porque parece que, a los ojos de su padre, él perdió la marca. Si su padre ve un partido de hockey en el que marca un gol, pero luego le dice que el gol era excelente pero que pudo haber hecho 2, se quita los patines y se siente como un perdedor. Las palabras de un padre son poderosas. Cada encuentro con su padre hace que un niño se sienta mejor consigo mismo o peor, dependiendo de las reacciones de su padre. Todos los días, un niño trata de descubrir más sobre sí mismo y más sobre la vida. Está madurando, cambiando, observando cómo se desarrolla su propio personaje, y tratando de decidir quién es y dónde encaja. Mucho de esto se aprende por lo que su padre cree acerca de él. A su papá le gusta lo que ve. Si lo hace, entonces el niño integra esa aceptación en su persona. La aprobación de su padre de sus comportamientos, logros e incluso sus sentimientos son muy importantes, porque una vez que cree que tiene la aprobación de su padre en esto, su autoestima y su creencia en sí mismo se disparan.
Lamentablemente, lo mismo ocurre cuando un hijo se siente rechazado por su padre. Cuando papá lo desaprueba, su hijo puede tener sentimientos negativos sobre sí mismo durante los próximos años. Por supuesto, a un padre no le va a gustar todo lo que hace su hijo en la vida. Puede que no le guste un peinado, no esté de acuerdo con su elección de amigos o desapruebe su trayectoria académica. ¿Significa esto que es inevitable que un padre vaya a asustar a su hijo durante los próximos años? De ningún modo. Un padre puede estar en desacuerdo con las decisiones de su hijo, pero inculcarle un profundo sentido de autoestima. La clave es que debe avisar a su hijo desde el principio que lo aprueba como persona, incluso si no está de acuerdo con todas sus decisiones. Debe comunicar a su hijo que lo acepta como una parte única e insustituible de su vida. Cuando un padre le enseña a su hijo que su existencia es un regalo y que como su padre lo cuida y lo aprecia, es libre de estar en desacuerdo con las decisiones de su hijo más adelante en la vida sin dejar cicatrices en el niño. Una de las mejores maneras para que un padre le enseñe esto a su hijo es alentarlo en los momentos de fracaso. Por ejemplo, si un niño pasa un examen de álgebra después de haber estudiado mucho, pierde el penalizador ganador de su equipo de fútbol o su novia lo abandona, si su padre acude a él y le dice que, independientemente de sus fracasos, él, su padre, cree que es fabuloso, entonces todo estará bien. Los momentos de fracaso percibido son los mejores momentos para que un padre le muestre a su hijo que su amor por él es inflexible. Así es como un padre puede establecer un fundamento profundo de amor y respeto hacia su hijo, y cuando lo hace, incluso cuando el niño aún está en una edad temprana, las lecciones llevarán a ese hijo a la madurez. Regalo 2. Admiración. Incluso los niños muy pequeños necesitan la sensación de que pueden hacer algo extraordinario. Los niños de 3 años son conscientes de que son pequeños, pero aún desean ser admirados. La diferencia entre aprobación y admiración puede ser sutil, pero es importante. Los niños necesitan tener la sensación de que tienen algo valioso que ofrecerles a los que los rodean. Necesitan sentirse especiales y admirados. Cuando nuestros hijos aún son muy pequeños, las mamás podemos ayudarles con esto. Todo lo que tenemos que hacer es mostrarles que pueden hacer algo que nosotros no podemos. Por ejemplo, verlos recoger un gusano o una rana y ponerlos en una caja nos da la oportunidad de expresar admiración. Ugh, no puedo soportar tocar gusanos. Es realmente genial que recogerlo no te moleste como a mí. Pero a medida que nuestros hijos se hacen mayores, podemos decirles hasta que tengamos la cara azul de que consideramos que sus habilidades de dibujo o su valor son admirables, pero el peso que conlleva nuestra alabanza se vuelve limitado simplemente porque somos mujeres. Los hijos no se sienten competitivos con nosotros porque somos mujeres. Pero se sienten competitivos con sus papás. Es una cosa de chicos. Un cromosoma y necesita saber cómo se compara con el otro y. Cuando un hijo ve que su padre siente admiración por lo que hace, siente o cree, se siente más grande que la vida. Todo hijo necesita la admiración de su padre porque a sus ojos, su padre es inteligente, fuerte y sabio. Si obtiene el respeto de su padre, no necesita el de nadie más. Como dije anteriormente, es importante diferenciar la admiración de la aprobación. Cuando un hijo cree que su padre lo admira, tiene la sensación de que su padre respeta sus decisiones y comportamientos. La aprobación, por otro lado, es la comprensión de que su padre está de acuerdo con sus acciones, pero que no necesariamente considera a su hijo mejor por eso. Ambos son igualmente importantes. Regalo 3. Atención. Las mujeres sabemos muy bien que los hombres tienen dificultades para prestar atención a quienes los rodean, incluidas las esposas y novias. Nos hacemos fáciles de perder porque estamos familiarizados con ellos. Día tras día, estamos allí. Es fácil darnos por sentado. Puede que nos enojemos cuando suceda, pero somos adultos y podemos entenderlo y dejarlo de lado. Nuestros jóvenes hijos no pueden. Todo lo que saben es que quieren la atención de papá, y cuando no la reciben, en lugar de recostarse y reconocer que papá está ocupado o preocupado, se sienten rechazados. Cuando un hijo se acerca a su padre y le hace una pregunta y ve a su padre alejarse sin escuchar ni responder, siente que hizo algo mal. Su pregunta fue estúpida, piensa. Eso significa que es un estúpido.
y dado que, en su opinión, él es un estúpido, podría dejar de intentar la aprobación de papá. Prestar atención a otra persona es la forma principal de comunicarles su amor. No puedes besar a alguien sin darte cuenta. Una madre no puede darle un abrazo a su hijo sin dejar de hacer lo que está haciendo para envolver sus brazos alrededor de él. Para tu hijo, tener tu atención significa que él es visto y amado. Puedo decirles que los niños anhelan la atención tan desesperadamente que harán cualquier cosa por conseguirlo. Si papá no le presta suficiente atención a su hijo y le demuestra que lo ama, el niño llegará a extremos para llamar la atención de su padre. Recientemente hablé con un chico de 17 años que me dijo cómo se sentía estar en esa situación. Su madre había dejado a su padre 5 años antes para comenzar una nueva vida con otro hombre, alguien con quien ella discutía menos y se llevaba mejor. Este joven entendió por qué su madre había dejado a su padre, pero lo odiaba. Pasó los días de semana con su madre y su novio, y como su padre vivía solo a una ciudad, se quedó con él los fines de semana. Se sentía como si no tuviera un hogar, y simplemente no podía obtener su equilibrio emocional. Debido a su enojo por la situación, peleó con su padre la mayor parte del tiempo que estuvieron juntos. Hizo nuevos amigos en la ciudad de su padre que a su padre no le gustaba. Salía con ellos cada vez que iba a casa de su padre y admitió que lo hizo porque eso hizo que su padre se enojara. Se metió en problemas con la ley y terminó en la cárcel por conducir ebrio. Vino a verme un día en particular como seguimiento de un accidente automovilístico. Una semana antes, hizo rodar su SUV y terminó en la sala de emergencias. Cuando le hice preguntas sobre el accidente, respondió de una manera que me intrigó. En lugar de describir los detalles del horrible evento, me contó cómo había respondido su padre. Estaba conduciendo ebrio y por eso se involucró en el accidente. Le pregunté. ¿Qué diferencia hace si yo fuera? Dijo. Estaba a un par de millas de mi casa y cuando los policías llegaron a la escena, llamaron a mi padre y él no vino. El joven fue al hospital para someterse a pruebas y, afortunadamente, no resultó gravemente herido. Cuando le dije que era afortunado, me miró fijamente. ¿A quién le importa? ¿Para qué tengo que vivir? Mi mamá está abajo del estado y mi papá está demasiado ocupado con su trabajo. No quieren tener nada que ver conmigo. Miró a un rincón. Cuando un niño no recibe atención de su padre, independientemente de su edad, se desvía de su posición. Sin la atención de su padre, él siente que la esencia misma de su vida está fuera de equilibrio y no está centrada. No puede entender en qué es bueno o qué quiere, y ciertamente no puede averiguar qué debería hacer. Lo único que sabe hacer es actuar de una manera que atraiga la atención de su padre. Como él lo ve, incluso la mala atención es mejor que nada en absoluto. Y si la atención no llega, puede incluso llegar a hacerse daño para obtener alguna respuesta. Ser realmente una buena madre para nuestros hijos significa reconocer lo que podemos y no podemos dar. Como madres, no podemos actuar como sustitutos de un padre, y no podemos cambiar a sus padres. Pero eso no significa que no podamos influir en nuestros esposos, o en los padres de los hijos. Muéstrales cómo darles a nuestros hijos aprobación, admiración y atención. E incluso explicar por qué es tan importante que hagan esto. Cuando respetamos la intensa dinámica masculina que existe entre padre e hijo, podemos inspirar una relación más cercana y saludable entre los dos. Las mejores maneras en que podemos hacer esto son nunca al manejar una cuña entre un padre y su hijo y nunca hablar en contra de un padre. Siempre debemos recordar que un hijo necesita a su padre, incluso si tienen una relación tensa. Podemos enojarnos con nuestros esposos y distanciarnos de ellos, pero nuestros hijos se sienten diferentes a nosotros. Siempre debemos separar nuestros sentimientos de los de nuestro hijo. Cuando lo hacemos, podemos ayudar a nuestro hijo a reconocer sus sentimientos hacia su padre y a ayudarlos a tener una relación mejor y más fuerte. Problemas que enfrentan los padres. Cuando papás orbitan. Durante los primeros años de la vida de un niño, los padres tienden a estar extremadamente ocupados. Es posible que intenten establecer carreras, llegar a fin de mes en la casa, cuidar a varios niños o velar por padres ancianos. La vida a menudo puede sentirse fuera de control.
Dado que a las mujeres se les enseña que realizamos múltiples tareas al mismo tiempo y que generalmente se nos exige hacerlo más a menudo que los hombres, incluso si no somos buenos en eso, aprendemos a atender las necesidades de nuestros hijos más rápidamente. Dormimos menos profundamente porque estamos conectados para escuchar a nuestros hijos en la noche. En un patio de recreo, podemos diferenciar la voz de nuestro niño de la de otro cuando dice, mamá. Sabemos la diferencia entre un grito triste y un grito loco. Escuchamos conversaciones de niños que vienen desde el asiento trasero de un automóvil porque estamos orientados a la conversación. Ya que necesitamos hablar más que los hombres, naturalmente también pasamos más tiempo escuchando. Incluso en el trabajo pensamos en lo que pasa en casa. He trabajado como socio de mi esposo en medicina durante muchos años y le diré que en ese momento he hecho la mayor parte de la comida, generalmente planificando estas cosas durante breves y libres momentos en la oficina. Por ejemplo, a menudo me saltaba el almuerzo en el trabajo para tener tiempo más tarde para pasar por la tienda en mi camino a casa y recoger comestibles para la cena. No estoy solo. La mayoría de las madres hacen lo mismo. ¿Es eso incorrecto? No para mí. Mi esposo no es un buen cocinero y me encanta pasar el tiempo en la cocina con mis hijos. Hemos tenido grandes conversaciones a lo largo de los años mientras cocinábamos. Descubrimos los problemas de los novios, decidimos qué universidad funciona bien para quién, y nos metimos en peleas y nos arreglamos, todo mientras se mueren los huevos de Pascua o se hacen casas de pan de jengibre o cenas de pasta. Nuestra cocina es donde pasa la vida y, al principio de mi matrimonio, decidí que quería estar en medio de todo. Más madres que padres toman la decisión consciente de estar con sus hijos a tiempo completo, especialmente durante los primeros años de sus hijos. Y como los papás saben que mamá está en casa con los niños, se sienten seguros de que los cuidan, lo que les permite, subconscientemente o no, dedicarse a su trabajo. Solo tenemos horas limitadas en una semana y simplemente no podemos concentrarnos en demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero como generalmente la mamá es la que decide abandonar el tiempo de trabajo a cambio de tiempo con sus hijos, los papás se pierden. Cuanto más se centran en el trabajo, menos se centran en el hogar. Es fácil dejarse arrastrar por un patrón de concentración en un área de nuestras vidas y olvidarse de las otras. Algunas madres sienten celos hacia sus esposos porque pasan más tiempo en el trabajo y no tienen que lidiar con los niños que gritan. A menudo se sienten descuidados por los hombres que trabajan demasiado y prestan poca atención a ellos o a los niños. Entiendo esto. Mi esposo trabajó muchas horas durante muchos años mientras nuestros hijos eran pequeños. Estaba tratando de establecer una práctica médica y eso afectó a nuestra familia. Pero también había trabajado un horario increíblemente exigente durante mi entrenamiento de residencia pediátrica varios años antes mientras él se quedaba en casa con nuestros hijos. Puedo decir que no cambiaría una hora de estar con mis hijos por nada. Sí, la persona que trabaja fuera del hogar a menudo se enfoca demasiado en el trabajo e ignora a la familia, y esto nunca es correcto. Pero a veces simplemente sucede. Los que soportamos la carga de ser ignorados debemos ser asertivos y señalar la situación. Luego debemos preguntar qué podemos hacer para hacer algunos cambios. Y si usted es el que trabaja fuera del hogar y se encuentra demasiado concentrado en el trabajo e ignorando a los que están en su hogar, hágalo frente. Haz algo al respecto, porque te lo estás perdiendo. El trabajo nos hace dinero y, a veces, aumenta nuestra autoestima. Pero las relaciones nos dan vida. Psicológicamente, los papás y las mamás con carreras tienen dificultades para hacer la transición del trabajo al hogar. Sus cuerpos caminan por la puerta al final de un día de trabajo, pero a menudo sus mentes no lo hacen. Hay trucos que todos debemos aprender cuando pasamos del trabajo al hogar. Debemos literalmente aprender a compartimentar nuestros pensamientos. Necesitamos entrenar nuestras mentes para cerrar los pensamientos del trabajo y aumentar la concentración en lo que está sucediendo en la casa. Cuando entramos por la puerta y nuestros niños corren, sabemos que debemos prestar atención, y es difícil. Cuando la vida es agotadora durante los primeros años de la crianza de los hijos, el trabajo y el desarrollo profesional, la culpa se pasa por alto. Las parejas se pelean por quién debe hacer qué, por qué y especialmente por qué no.
Los papás critican a las mamás por no prestar suficiente atención a los niños, el trabajo o la casa, y las mamás regañan a los papás por lo mismo. Cada uno siente que están haciendo más que el otro. La verdad es que, en un hogar ocupado, ambos padres trabajan arduamente y las parejas deben darse un respiro, si no es por su propio bien, por el bien de sus hijos. Cuando nos critican a las madres por olvidar hacer algo, nos enojamos y nos defendemos. Cuando criticamos a nuestros esposos por no estar cerca, se alejan aún más. Ninguna de estas reacciones ayuda al matrimonio ni a los niños que se sientan a nuestros pies y miran a la bola de ping-pong de la culpa. Lo que sí ayuda es un truco muy simple. Dar gracia. Pienso en la gracia como una bondad que una persona no merece. Cuando una pareja siente que está haciendo la mayor parte del trabajo, pero le da un pase a la otra pareja, le está dando gracia. Cuando el otro compañero se siente menospreciado, pero decide no actuar, le está dando gracia. Piensa en el último error que cometiste. Si un ser querido se acercara a ti y te dijera, sé que te equivocaste, pero estoy aquí para ayudarte, no para criticarte, ¿cómo te sentirías? Lo más probable es que quieras ser más amable con esa persona. Usted querría estar más comprometido y pasar más tiempo con ellos. Cuando una madre segura ve un fracaso, o un fallo percibido, en su cónyuge y le da un pase, toda la dinámica en la familia cambia. Si un esposo no vuelve a casa hasta las 8 de la noche y se olvida de acostar a los hijos, su sangre comienza a hervir. Lo entiendo. He estado allí. Pero cuando nos detenemos y tomamos la decisión de centrarnos en el bien que un padre aporta a la familia, en lugar de centrarnos en cómo decepciona a todos, comenzamos a darle gracia. Esto no solo nos ayuda a tener una mejor relación con él, también es un ejemplo para que nuestros hijos hagan lo mismo cuando sean mayores. Y, para que quede constancia, recordarle a su esposo que no merece el perdón anula toda la parte de gracia. Me doy cuenta de que la idea de elegir hacer esto parece hacer enojar a muchas mujeres. Algunos de ustedes pueden estar pensando, simplemente no saben cuán fea es la vida en mi casa. Mi esposo es alcohólico y no hay forma de que le dé un pase. O tal vez su esposo sea abusivo. Te grita a ti y a tus hijos y su genio está fuera de control. No estoy hablando de excusar ese tipo de mal comportamiento, particularmente el comportamiento que es perjudicial para usted o sus hijos. Más bien, estoy diciendo que en situaciones donde un padre es un buen hombre que claramente intenta hacer un buen trabajo, lo ayudamos a hacer un mejor trabajo cuando decidimos concentrarnos en sus atributos positivos en lugar de los negativos. Hacer esto requiere un esfuerzo consciente porque naturalmente nos ponemos a la defensiva cuando pensamos que nos están engañando. Hay un ejercicio simple que puede ayudarnos a comenzar este proceso. Cuando tengamos un pensamiento crítico sobre cómo nos decepcionan nuestros esposos, o exmaridos, vamos a dejar de lado ese pensamiento y quejarnos a nuestro marido o vamos a suplantarlo con un pensamiento menos crítico. A veces no tenemos otra opción. Si un padre hace algo escandaloso y dañino, debemos enfrentarlo, pero generalmente este no es el caso. La mayoría de las veces nuestras críticas son pequeñas. Simplemente se sienten grandes porque estamos agotados. O se sienten abrumados porque nos falta perspectiva. La verdad es que para la mayoría de nosotros, muchas de las críticas que aplicamos no nos ganan nada a nosotros ni a nuestros hijos. Solo hace la vida más difícil para todos. Cuando nos hacemos cargo y decidimos extender el entendimiento y la amabilidad a nuestros esposos y manejar un poco de control sobre nuestros pensamientos negativos, nuestros hijos ganan. Cuando un niño vive en un entorno en el que siente que su padre orbita alrededor de la casa, solo se presenta en la noche y se va, o falta de atención, la mayoría de las veces, pierde. Muchos padres viven en la periferia de la familia ya sea porque trabajan muchas horas o porque no saben cuál es su función en el hogar. Es posible que algunos padres no sepan cómo relacionarse con sus hijos, tal vez sus padres nunca se relacionaron bien con ellos, o simplemente se sienten incómodos en su papel de padres. Cuando los hombres no están seguros de cómo ser padres, se retiran. Veo esto todo el tiempo con padres e hijas. Cuando las hijas llegan a la adolescencia, los padres a menudo se sienten inseguros sobre qué hacer y qué no hacer. Así que en lugar de intentar algo solo para que resulte ser algo incorrecto, no hacen nada. Ellos retroceden.
Dejan de hablar con sus hijas. Ellos dejan de abrazarlos. La hija, quien ya se siente terriblemente incómoda consigo misma, se siente peor porque parece que papá ya no la quiere más. Puedes ver cómo las cosas se vuelven desordenadas muy rápido, todo porque un padre se retira cuando realmente debería estar avanzando. Lo mismo es cierto para los papás durante los primeros años en la vida de sus hijos. Muchos papás simplemente no entienden cuánto se necesitan. Se sienten confundidos acerca de nuestros roles como madres, y no es raro que se sientan celosos hacia nosotros. He conocido a muchos padres que dicen que desearían tener la cercanía con sus hijos que tienen sus esposas. Pero ellos pueden. Necesitamos reconocer que a menudo los papás no están involucrados no porque no quieran, sino porque no se dan cuenta de cuán importantes son, y porque muchos papás simplemente no saben qué hacer con sus hijos. Y para ayudar a nuestros esposos a relacionarse mejor con nuestros hijos, es importante para nosotros entender las inseguridades, las dudas e incluso su historia de nuestros esposos. Muchos padres quieren mejores relaciones, pero temen expresar afecto a sus hijos por temor a parecer débiles. Otros quieren hablar con sus hijos pero no saben cómo. Puede ser así de simple. Es posible que otros hombres no sepan cómo relacionarse con sus hijos, porque su padre nunca se relacionó con ellos de manera significativa. Para que podamos ayudarles dándoles sugerencias y estímulos. Cada padre tuvo un padre. A la luz de lo que ahora sabemos que un niño necesita de su padre para estar emocionalmente completo, quizás pueda comenzar a ver por qué su esposo actúa como lo hace. Si nunca tuvo la bendición de su padre, puede sentirse tremendamente inseguro. Si sintió un rechazo en lugar de la aceptación de su padre, ¿cómo actuará para con su propio hijo? Puede criticar a los demás constantemente, especialmente a su hijo, quien se recuerda a sí mismo cuando era niño, o puede trabajar exhaustivamente para probar que es exitoso y capaz. Un hombre que nunca recibió suficiente atención de su padre puede desear un afecto excesivo, tanto física como emocionalmente, para llenar el vacío que siente por dentro. Para muchos hombres, el dolor de sus relaciones con sus padres sale de lado. Es posible que no sepan por qué se enojan, pero es posible que puedas ver que está atado a un temor profundo de que tú, también, lo rechazará un día. Puede notar que cada vez que se encuentra con hombres mayores, se jacta de sí mismo, tratando de obtener elogios porque siente que todavía lo necesita. Observe a su esposo de cerca y comenzará a ver el motivo detrás de muchos de sus comportamientos, y reconocerá que algunos pueden estar relacionados con las heridas de su relación con su padre. Este es un ejercicio importante porque muchas veces observamos las acciones de nuestros esposos desde un punto de vista egocéntrico. Asumimos que se comportan mal debido a algo que hemos hecho. Muy a menudo, no tiene nada que ver con nosotros. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Cuando papá actúa con dureza hacia su hijo o lo critica, puede ser porque así lo trató su padre, no por algo que su hijo dijo o hizo. Recuerda que los hombres hacen lo que saben. Como madre, usted está en una posición perfecta para observar el comportamiento de su esposo hacia su hijo y reconocer que es una buena crianza y qué comportamientos se derivan de su infancia. No querrás inundarlo con psicofablas y ciertamente no quieres ser la policía psicológica de la familia. Pero puedes posicionarte para ayudar a tu esposo a ser un mejor padre si miras, escuchas, e intente comprender su relación con su hijo en lo que se refiere a su relación con su propio padre. Se sorprenderá de lo claro que comenzará a ver los patrones de comportamiento de su padre en el tratamiento que le da a su hijo. Una de las mejores cosas que las madres pueden hacer es hablar con sus esposos sobre las relaciones de sus esposos con sus propios padres. Debemos ser sensibles y cautelosos al preguntar a los esposos acerca de sus padres, porque si tenían una mala relación, pueden ponerse a la defensiva y cerrar. Ayuda a hacer preguntas muy simples y no amenazantes como ¿qué tipo de cosas hiciste con tu papá cuando crecías? ¿O pasaron mucho tiempo juntos con tu papá cuando eras un niño? Mientras escuchas las respuestas de tu esposo, escucharás sus sentimientos. Puede reflexionar sobre sus actividades con un tono cálido o puede desconectarse emocionalmente de inmediato. Si su padre nunca le prestó atención, verás herido en su rostro. Observe de cerca y use sus expresiones como una guía para saber si debe o no continuar.
Uno de los mayores valores al hacer que su esposo hable sobre su propio padre es que no solo le permite echar un vistazo a lo que experimentó. Más importante, le permite ver cómo su padre lo crió y lo ayuda a discernir exactamente cuánto está o no repitiendo los patrones de crianza de su padre. Alice era una madre astuta. Ella trajo a Kyle a verme cuando él tenía 14 años porque dijo que estaba preocupada de que él estuviera deprimido. Cuando comenzó el 9º grado, comenzó una nueva escuela secundaria, que era 3 veces más grande que su escuela secundaria. Cuando llegó allí, sus calificaciones bajaron y comenzó a salir con un nuevo grupo de amigos. Se tatuó el tobillo contra los deseos expresos de sus padres. Incluso su ropa cambió. Pasó de usar kakis a jeans de gran tamaño que mostraban la mayoría de sus nalgas. No sé lo que le pasó a mi hijo, gritó. Siento que él acaba de cambiar de la noche a la mañana. No vuelve a casa hasta tarde en la noche, no hace su tarea, y cada vez que le pregunto qué pasa, simplemente me mira como si fuera algo de una película de terror. Mientras Alice hablaba, miraba a Kyle. Se sentó con la cara de piedra junto a su madre, claramente avergonzado y un poco agitado. Cuando le pedí que me dijera lo que estaba pasando, él no contestó. Durante 45 minutos, se negó a hablar, aunque le pedí a su madre que saliera de la habitación para que pudiéramos hablar solos. Al final de la visita, le pedí a su madre que hiciera un trabajo de detective. ¿Qué estaba pasando en la escuela? ¿Estaba involucrada una novia, o había empezado a tomar drogas? Esencialmente, aconsejé a Alice que buscara pistas para explicar el comportamiento de Kyle en la esfera fuera de la casa. Pensé que el culpable debía estar entre sus amigos o en la escuela, tal vez incluso un incidente en el que fue abusado o acosado. Intenté pensar en todo. Afortunadamente, ella pensó más fuera de la caja que yo. Cuando regresó con Kyle unas semanas después, me contó lo que había encontrado. Kyle era un buen chico en clase. Sus profesores no tenían ninguna queja aparte del hecho de que carecía de motivación. Pero le aseguraron que muchos niños de su edad compartían ese problema. En lo que se refiere a los amigos, solo tenía unos pocos, algunos fumaban marihuana y otros no. No drogas duras ni bebidas. Ninguna novia, ningún matón, y por lo que ella podía decir, él no había sido víctima de ningún tipo de abuso, recientemente o en el pasado. Pero ella había notado algo más. El padre de Kyle, Carl, no ha sido él mismo últimamente, me dijo. Su propio padre murió hace unos meses y no hablará de ello. Nunca solía beber, pero últimamente ha estado viniendo a casa y bebiendo unas cuantas cervezas. No se emborracha ni nada, pero beber le da una ventaja más mala que la que normalmente tiene. Miré a Kyle cuando ella dijo esto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pedí a Alice que me explicara. Solo somos nosotros 3 en la noche y, a veces, se pone duro con Kyle. Carl le dice que nunca hará nada porque no hará su tarea. Cuando Kyle llega tarde a casa, Carl entra en su habitación y lo acusa de drogarse o de dormir. Simplemente no entiendo. Él nunca hizo cosas así antes. A estas alturas, Kyle tenía lágrimas en ambas mejillas. Estaban cayendo sobre sus pantalones holgados negros y él no hizo ningún esfuerzo por limpiarlos. De repente miró a los 6, no a los 14. Kyle, ¿tu papá te grita mucho? Le pregunté. No lo sé, respondió. Le pregunté si quería que su madre saliera de la habitación y él negó con la cabeza. ¿Qué es lo que tú y tu papá solían hacer para divertirse? Pregunté. Parecía aliviado por la ligereza de la pregunta. Muchas cosas. Nada importante, pero a veces íbamos al hipódromo los fines de semana. Solíamos trabajar en un coche viejo que tenemos en el cobertizo. Muchas cosas, supongo. Le pregunté qué hacían juntos él y su papá y se quedó mirando la pared. Nada. Él no puede soportarme, dijo secamente. ¿Por qué crees que a tu papá ya no le gustas? Le pregunté. ¿Por qué debería? ¿Qué hiciste? Presioné. No lo sé. No importa nada de lo que hago es correcto. Quiero decir, ya no tengo que hacer nada para que a mi papá no le agrade. De hecho, descubrí que Kyle realmente no había hecho nada malo. Su problema era que era el hijo de su padre que estaba sufriendo por la muerte de su propio padre.
Antes de su segunda cita, Alice había llamado a su cuñada para preguntar por qué Carl estaba tomando la muerte de su padre con tanta fuerza. Alice se enteró de que cuando su marido era un niño, su padre lo criticaba implacablemente. Era un buen niño, dijo su cuñada, pero su padre nunca lo alentó. Más bien, eliminó todos los errores que Carl cometió y le dijo que, a menos que trabajara más duro, nunca iba a representar nada. La relación fue tan dolorosa que Carl se distanció de su padre. De hecho, hasta que murió su padre, Carl rara vez había hablado con Alice sobre el hombre. ¿Podría ser posible que Carl esté deshaciéndose de todo su dolor por su propio padre en Kyle? Alice me preguntó. Creo que sí. ¿Crees que puedes hablar con Carl sobre esto? Le respondí. Alice fue a su casa y habló con Carl. Como más tarde me describió, le preguntó con cuidado cómo se estaba llevando la muerte de su padre y ella le dijo que estaba dispuesta a hablar en cualquier momento que él quisiera. Lo que fue particularmente beneficioso en su enfoque fue que, en lugar de insistir en que hablaran de lo mal que estaba tratando a Kyle, ella reconoció por primera vez que su esposo tenía dolor. Luego, ella hizo una suave indiferencia y descubrió que él se sentía terriblemente culpable por la muerte de su padre. Él no podía soportarlo. Él nunca le había dicho eso, pero ya no podía más. Cuando su padre murió, Carl se sintió mal por no haber intentado reconciliarse con su padre ni siquiera molestarse en ser amable en absoluto. Tampoco había ayudado económicamente a su padre, y pensó que debería haberlo hecho. Durante las siguientes semanas, Alice escuchó a Carl, y también le dijo que Kyle también estaba sufriendo. Necesitaba a su papá ahora. No necesitaba un mejor maestro, amigos diferentes u otro deporte. Necesitaba a su papá. Una vez que Carl se dio cuenta de que había estado tomando su ira consigo mismo y con su padre con Kyle, le dijo eso a su hijo. Puedes escribir el resto de la historia. Las calificaciones de Kyle mejoraron. Su comportamiento cambió casi de la noche a la mañana y su depresión se levantó. A veces las respuestas a los problemas de nuestro hijo nos miran a la cara y, a menos que seamos lo suficientemente inteligentes como para mantener los ojos abiertos, los extrañaremos. La mejor parte, también, es que muchas veces sus problemas son mucho más fáciles de resolver de lo que pensamos. Kyle no necesitaba un psiquiatra o un consejero. Simplemente necesitaba a su papá de vuelta. Y su madre lo ayudó a conseguir eso. Hay muchas cosas que pueden crear distancia y discordia entre nuestros hijos y sus papás. A menudo, ninguno de ellos reconoce las causas, pero como en el caso de Alice, las madres vemos cosas que los padres no pueden ver. No necesitamos tener un doctorado en psicología, pero tenemos que ser abiertos. Esta es la parte más difícil. Nuestra inclinación es concentrarnos en las fallas de nuestro marido y comenzar el juego de la culpa en lugar de retroceder y descubrir qué es lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros esposos cambien para que nuestras vidas sean mejores, pero no es en eso en lo que deberíamos centrarnos, ni es realista pensar que va a suceder. Cuando se trata de nuestros hijos, debemos poner sus necesidades primero y ayudar a fortalecer sus relaciones con sus padres. Cuando hacemos de esto una prioridad, la vida cambia para todos. Aquí es donde podemos empezar. Lo que debemos hacer las madres, ser inclusivo, no exclusivo. Desde el momento en que nuestro hijo es un bebé, el mensaje que enviamos y, a su vez, el papel que aceptamos, es que somos la única fuente de todo lo bueno en la vida de ese niño. Pero, ¿es realmente inteligente creer que si no amamanta, por ejemplo, durante al menos un año, no es una gran madre? Escuchamos de nuestros amigos y médicos bien intencionados que las mejores madres les ofrecen a sus hijos lo mejor de todo, siempre. Si llora de niño, recójalo, porque es vital para satisfacer todas las necesidades emocionales de nuestro niño 24/7. Cuando tiene 2 años, en lugar de decir no cuando hace demandas irrazonables, debemos redirigir los intereses de nuestro hijo para que no escuche nada negativo de nuestros labios. Estamos para reforzar constantemente la autoestima, proporcionar comidas que se hacen desde cero, usando alimentos orgánicos, por supuesto, y asegúrese de que nuestro hijo ingrese al grupo de lectura acelerada en 2º grado, y si no puede, entonces encuentre un excelente tutor.
Tenemos que trabajar en empleos adicionales para pagar sus zapatos y jeans de alto precio, ser la mamá genial en la casa en la que todos los adolescentes quieren pasar el rato y asegurarnos de que nuestros hijos se conecten bien con nosotros en todo momento. Somos la policía feliz y haremos lo que sea necesario para mantener a nuestros niños entretenidos. Si necesitan pasar un año en el extranjero, nosotros lo pagamos. Si necesitan un trabajo de nariz, pagamos por ello. Nuevo equipo para un deporte que quiera probar solo para ver si le gusta. Y asegúrese de que nuestros hijos se conecten bien con nosotros en todo momento. Somos la policía feliz y haremos lo que sea necesario para mantener a nuestros niños entretenidos. Si necesitan pasar un año en el extranjero, nosotros lo pagamos. Si necesitan un trabajo de nariz, pagamos por ello. Nuevo equipo para un deporte que quiera probar solo para ver si le gusta. Y asegúrese de que nuestros hijos se conecten bien con nosotros en todo momento. Somos la policía feliz y haremos lo que sea necesario para mantener a nuestros niños entretenidos. Si necesitan pasar un año en el extranjero, nosotros lo pagamos. Si necesitan un trabajo de nariz, pagamos por ello. Nuevo equipo para un deporte que quiera probar solo para ver si le gusta. No hay problema. Si todo esto suena excesivo, es porque lo es. Queremos tanto que nuestros hijos sean felices, que hemos subido al tren loco. Lo entiendo, porque me lancé sobre él junto con todos los demás. Pero estoy cansado, y apuesto a que tú también. Es hora de reconocer que no podemos hacerlo todo, no podemos comprarlo todo, y que el único otro ingrediente en la vida de nuestros hijos que es tan importante como nosotros es su padre. La forma saludable de ver las necesidades de nuestro hijo es reconocer que nace en una unidad familiar. Él no nos pertenece solo a nosotros, sino también a los demás. Su padre, abuelos, tías y tíos, primos y hermanos. Él los necesita de diferentes maneras que nosotros, pero esas formas son terriblemente importantes. Cuando los padres somos como si esas personas realmente no importaran, nosotros los padres exclusivamente. Subconscientemente, separamos a nuestro hijo de una importante fuente de influencia y amor. Y cuando hacemos eso, nuestro hijo pierde. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y aprendemos a los padres de manera inclusiva, nuestro hijo gana. Y nosotros también. ¿Cómo se vería ser padre de manera inclusiva? Consideremos el primer año de vida de tu hijo. Puede decidir amamantar, pero también volver a amamantar. De esa manera, su esposo puede ayudarlo con la alimentación durante el día o la noche, dándoles a los dos la oportunidad de unirse. Puede elegir cambiar su horario de trabajo y el de su esposo para que esté más en casa con su hijo mientras usted está en el trabajo. Más dramáticamente, puede elegir creer que necesita tiempo para estar solo y que su hijo necesita más tiempo con su esposo, y que los dos pasen una noche de descanso o que pasen una noche usted mismo. Y cuando se trata de decisiones importantes, no descuente las opiniones de otros solo porque crea que sabe más. En otras palabras, la crianza de los hijos de manera más integral significa dejar de lado parte del control que anhelamos tener sobre las vidas de nuestros hijos. Significa estar dispuesto a no siempre hacer lo que queremos con su vida y confiar en los demás, especialmente en su padre, para hacer el mejor trabajo posible. Muchas madres pueden decir que quieren esto, pero su lenguaje corporal comunica algo completamente diferente. He sido culpable de esto yo mismo. Le diría a mi esposo que necesitaba pasar más tiempo con los niños, por supuesto que lo decía de una manera que le hacía sentir que no estaba haciendo su parte. Luego, cuando llevaba a los niños a algún lugar, criticaba cómo se vestían, qué hacían y cómo manejaba la salida. Siendo un tipo no confrontador, él simplemente levantaba las manos y sacudía la cabeza. Lo que aprendí es que mientras lo quería más involucrado, crié como si fuera el único que sabía cómo hacer las cosas bien con nuestros hijos. Entonces, ¿por qué querría cooperar? Puede ser una generalización, pero creo que las mujeres son más propensas que los hombres a ser mandonas y son más fanáticos del control. Por supuesto, eso se deriva de querer que todo sea perfecto, pero tenemos que aprender que nuestra manera no es necesariamente la mejor. A veces nos escondemos detrás de la apariencia de ser mejores padres porque nos sentimos amenazados. Nos preocupa que si nuestro hijo crece más cerca de su padre, lo perderemos. Nos preocupa que los dos forjen un vínculo que nos excluya.
Pero lo único que sucederá si su hijo desarrolla una relación más sana con su padre es que tendrá una relación más sana con usted. No tienes que competir con su padre. Tu hijo está vinculado a ti por un amor que se siente muy diferente a él que su amor por su padre. Así que nunca te sientas amenazado. Cuando un niño tiene una relación sólida con su padre, se siente mejor sobre su vida. Como él es más feliz, se relacionará mejor contigo. Cuando su padre satisface las necesidades que él debe cumplir, su hijo no recurrirá a usted para tratar de satisfacer esas necesidades. Esto te libera para enfocarte en ser simplemente su madre. Desde los primeros días de su hijo, piense en el hecho de que usted y él están unidos en una unidad, una comunidad, por así decirlo. Su padre está en esa unidad y tu hijo quiere que todos estén juntos. Él quiere a papá dentro de la comunidad, y sin importar cómo te sientas con él, todas tus vidas serán más ricas si ayudas a que eso suceda. A veces ser más inclusivo significa retirarse del camino. Asegúrese de que las opiniones de su padre cuenten cuando se trata de criar a sus hijos y deje que su hijo vea que presta atención y respeta los pensamientos y sentimientos de su padre. Enséñale a volverse a papá. Muchas madres concienzudas sabotean la relación de su hijo con sus papás porque se hacen cargo. Me encontré interrumpiendo a mi esposo cuando él está hablando con nuestro hijo sobre temas importantes. Me gustaría escuchar a los dos discutiendo algo, en desacuerdo con la forma en que mi esposo estaba manejando la conversación, y entrando en la habitación. Me adentraría en la conversación y todo lo relacionado con mi lenguaje corporal se comunicaría con mi esposo. Muévete, ya tengo esto. Sé cómo manejar esto mejor que tú. ¿Alguna vez te has encontrado interrumpiendo una buena conversación entre tu esposo y tu hijo? O tomar el control de una decisión importante, como elegir su escuela, o dar consejos sobre las citas, la bebida o el sexo. Enseñar a nuestros hijos es maravilloso y no estoy diciendo que no deberíamos hacerlo. Por supuesto que deberíamos, y es nuestro trabajo, pero muchas veces usurpamos la influencia de nuestro esposo respondiendo a todas las preguntas de nuestro hijo y siempre somos los que atienden sus necesidades. Si queremos ayudar a nuestro hijo a acercarse más a su padre, a veces necesitamos tragar con fuerza y decirle que busque el consejo de su padre. Hacer esto logra tres cosas muy importantes. Primero, le dice a tu hijo que su papá es importante. Aprende que su padre tiene muchos buenos consejos que dar y que su consejo es confiable. Cuando se entera de esto, mira a su padre y se siente mejor y más seguro sobre su vida. Segundo, hace que los dos se comuniquen. Resolver un problema y comunicarse ayuda a que se acerquen más y ayuda a establecer el precedente para su relación en el futuro. Tercero, hace que el papá se sienta necesitado. Cuando los padres se sienten necesitados en sus relaciones con sus hijos, ellos crían mejor y se vuelven más seguros en su crianza. Esto es especialmente cierto si una madre es de voluntad fuerte. Muchos padres se sienten inadecuados y, según mi experiencia, cuando los papás se sienten inseguros y temen arruinar o hacer algo incorrecto, simplemente desaparecen en el fondo. Esta timidez puede ser fácilmente confundida por tu hijo como falta de cuidado o falta de amor, que es lo último que quieres. Entonces, ¿qué haces si papá no está disponible? Muchas madres simplemente no tienen más remedio que encabezar la resolución de los problemas del hijo. Cuando su hijo comienza a madurar y desea un padre que pueda ayudarlo, puede decirle: apuesto a que le gustaría tener un padre que pueda ayudarlo. Lamento que no lo hagas. Una vez más, si hay una manera en la que puedas reclutar a un buen hombre adulto para que te ayude, hazlo. Tu hijo te amará por eso. Si un tío, abuelo, rabino, pastor, líder de un grupo de jóvenes, amigo, etc., tiene un carácter bueno y sólido, pregúntele si pasará tiempo con su hijo. Esto puede parecer incómodo al principio, pero hazlo. Simplemente puede preguntar si su hijo podría acompañar a una película con él. Si tiene hijos, pregúntele si su hijo podría acompañarlo a una salida o ayudar en la casa en algún momento. Ser creativo. Muchos hombres se sienten apreciados cuando se les pide que compartan con los niños más pequeños, porque el hecho de saber que piensan que tienen algo importante que ofrecer los hace sentir valorados. Practicar el aplauso. Muchas madres no tardan en ser aplaudidas cuando se trata de los hombres en nuestras vidas. Estamos cansados.
Trabajamos extremadamente duro y nos frustramos por no tener más ayuda. Las madres solteras se sienten como si fueran golpeadas cada día. Las madres que trabajan fuera del hogar se sienten resentidas si sus esposos no trabajan, o trabajan demasiado, y viceversa. Nos enojamos y nos enojamos fácilmente, y todo esto es normal. Desafortunadamente, nuestros seres queridos son los que pagan el precio por nuestro dolor. No gritamos a los compañeros de trabajo. Le gritamos a nuestros hijos, no criticamos a una novia nuestra por llegar tarde, pero ladramos a nuestros esposos cuando nos hacen esperar para la cena. Los seres queridos tienen que vivir con nuestros lados buenos y malos porque en casa somos nuestro verdadero ser. Sin embargo, la mayoría de las madres trabajamos arduamente para mantener nuestras frustraciones lejos de nuestros hijos. Sí, en ocasiones lo perdemos con ellos, pero intentamos no hacerlo. Nuestros esposos, sin embargo, son otra historia. Se olvidan de bajar el asiento del inodoro. No bañan a los niños lo suficiente, o nunca. Ellos no hacen la cosa de mamá en el aula. No hacen tanto las tareas domésticas como nosotros, etcétera, etcétera. Las quejas son tan naturales como respirar aire para las mujeres exhaustas. De hecho, hemos hecho de los esposos del marido un pasatiempo nacional. ¿Cuántos chistes de internet ves regularmente sobre hombres perezosos, estúpidos o que beben demasiada cerveza? Y trata de recoger una tarjeta decente del Día del Padre. Todo lo que encontrarás son dos tipos. Los que están escritos en letras floreadas, llenos de eufemismos sobre los papás perfectos, y los de los papás que acogen el control remoto, nunca cortan el césped, y ver demasiados deportes en la televisión. Ver cómo se refuerzan estos estereotipos tiene un impacto en cómo los hijos ven a sus padres y ellos mismos. Pregúntate a ti mismo cómo te sentirías como madre si vieras esas bromas sobre ti mismo. Si viera las tarjetas del Día de la Madre llenas de personajes de dibujos animados de mujeres que compran demasiado, hablan demasiado por teléfono o ven demasiados programas de televisión, me sentiría terrible y furiosa. Elogiar a las mujeres en lugar de criticarlas nos hace más felices. Inténtalo. Si hablas más positivamente, te sentirás más positivo. Cambiar la forma en que hablamos cambia la forma en que nos sentimos. Ponte a prueba con un experimento durante 2 semanas y observa si no te sientes mejor. Cuando estés listo para criticar a tu esposo, detente. En cambio, dile algo agradable a él. Encuentra algo, cualquier cosa, para felicitarlo. Si tienes un problema real con él, habla con un amigo. Puedo garantizar que con el tiempo, felicitar a su esposo por su crianza lo hará un mejor padre. La vida de Deirdre cambió cuando intentó este enfoque. Casada durante 15 años, con 3 hijos y un trabajo de tiempo completo como cartero, llegó a los 40 y pocos años sintiéndose miserable por la vida. Se encontró soñando con ser divorciada. A veces se imaginaba comprando un boleto de avión a un lugar soleado de California y viviendo allí sola. Cuando tuvo estos pensamientos, se sintió culpable. Estuvimos charlando un día sobre su depresión y le pregunté sobre sus hijos y su matrimonio. Todo el mundo está bien. Todos parecen estar bien. Las notas de los niños son buenas. Los deportes van bien y el trabajo de Matt está bien. Pero él no está realmente en la vida familiar, ¿sabes a qué me refiero? Claro, le dije a ella. ¿Qué hacen ustedes los fines de semana? ¿Puedes pasar algún tiempo juntos? Ojalá. Gimió ella. Se ha levantado al amanecer de la pesca con sus amigos. Es tan egoísta, de verdad. Me dejan llevar a los niños a sus partidos de fútbol, a las pijamas de dormir, lo que sea. Deirdre sonaba agotada. ¿Estás amargado hacia Matt? Pregunté. ¿Amargo? Estoy más que amargada. Hemos discutido tantas veces sobre la pesca que ni siquiera me oye más. Gritar no funciona. Amenazar con irse no funciona. Incluso he tratado de decirles a los niños que hablen con él y le pregunten si hará algo con ellos los fines de semana. Simpatizaba con Deirdre. Ella era una mujer trabajadora y una buena madre que se sentía estancada. También conocí a Matt y me pregunté por qué demonios actuaba de forma tan egoísta. ¿Por qué un hombre dejaría a su familia todos los sábados para pescar todo el día y no prestaría atención a sus hijos? ¿Era simplemente un imbécil?
Terminamos nuestro café y le sugerí que buscara ayuda para su depresión. Ella realmente estaba en espiral hacia abajo y sabía que su vida solo empeoraría si no actuaba. Aquí está el trato, le dije. Estás deprimido. Te conozco desde hace mucho tiempo y nunca has sido tan negativo con respecto a la vida, a tus hijos, a ti mismo o a Matt. Hay muchas cosas buenas en tu vida, pero no puedes verlas ahora. Sí, tu esposo está siendo increíblemente egoísta, pero no puedes cambiar eso. Estás agotado y hay algunas cosas que puedes hacer al respecto. Necesitas ayuda. Los medicamentos son buenos y hay algunos consejeros realmente buenos que pueden ayudarte a elegir tu camino. Mientras tanto, creo que podría ayudar que empieces cada día enfocándote en algunas de las grandes cosas de tu vida solo para ayudarte a superar el día. Hacer una lista. Escríbelos. ¿Cómo? Tus hijos son buenos estudiantes. Tienes un buen hogar, a tu perro le gustas. Deirdre se rió entre dientes pero consiguió el punto. Se fue ese día y no la vi por unos meses. Teníamos una de esas relaciones que abarcaban el tiempo y la distancia. No necesitábamos hablar todos los días o incluso todas las semanas. Varios meses después, retomamos nuestra conversación exactamente donde la dejamos. Bueno, anunció, creo que mi depresión está mucho mejor. Siempre nos dirigimos a la persecución, dejando atrás la pequeña charla. Maravilloso, le dije. ¿Cómo ocurrió eso? Tomé tu consejo y fui a un consejero. Vi a mi médico y hablamos de medicación. Eso fue de gran ayuda, pero lo más sorprendente fue Matt. Creo que vio que estaba sufriendo. Intenté eso de escribir aquello por lo que estoy agradecido, para ver si funcionaría. Entonces decidí ir un paso más allá. Elegí encontrar algo positivo sobre Matt y decírselo todos los días, o tal vez fue cada 2 días. Como, le dije que él es un buen oyente, cuando escucha, pero no le agregué esa parte. A los niños. Le dije que nos gustaría que estuviera con nosotros cuando salimos a tomar un helado después de los partidos de fútbol el sábado. ¿Sabes? Lo dije como si realmente lo hubiera dicho, no como si estuviera tratando de hacerlo sentir culpable. Él pareció responder, así que lo mantuve durante una semana, luego otra y otra. Deirdre estaba aplaudiendo a Matt al darle alabanzas verbales a pesar de su ira y amargura hacia su ausencia los fines de semana. Admiré su autodisciplina. Eso debe haber sido muy difícil, le dije. Me refiero a sentirse tan molesto y abatido y decirle cosas agradables cuando estabas enojado porque nunca estuvo en casa. Sí. Fue muy difícil, pero aquí está lo bueno. No tengo nada que perder. Intenté pelear y él solo pescaba más. Así que decidí pensar en sus maravillosas cualidades. Él es amable. Él es paciente con los niños y cuando está con ellos, es un padre realmente amoroso. Así que le dije eso. La cosa fue que, una vez que empecé, descubrí que no era tan difícil y que empecé a gustarme más. ¿Puedes creerlo? Sí puedo. Por alguna razón, todos empezamos a llevarnos un poco mejor. Y no vas a creer esto. Después de unas 6 semanas, todos nos despertamos un sábado por la mañana y Matt estaba en casa. Estaba en el garaje trabajando en su coche. Cuando uno de los niños preguntó por qué no estaba pescando, lo escuché decir, "Oh, simplemente no tenía ganas de hacerlo" y, a decir verdad, me sentí un poco enojado. Me había acostumbrado tanto a que él se había ido, que me costaba mucho adaptarme a su alrededor. Al principio pensé, ¿qué estaba haciendo él en casa en nuestro sábado? Cuando cambiamos la forma en que hablamos, cambiamos la forma en que nos sentimos. Pero hay más. También cambiamos la forma en que los demás se comportan a nuestro alrededor. Apuesto a que si pudiéramos escuchar el lado de Matt de la historia, encontraríamos que gran parte de la razón por la que se fue los sábados por la mañana no era que fuera un imbécil egoísta. Él podría haberse sentido no deseado. Él podría haber creído que nadie lo necesitaba en casa. No estoy seguro. Pero sí sé que Deirdre cambió la dinámica de su relación con su esposo y la relación de sus hijos con su padre al hacer un cambio simple pero muy difícil. Se enfocó en los aspectos positivos de su vida e hizo un hábito intencional de alabar a su esposo. Regularmente. Darles el aplauso a los padres de nuestros hijos los cambia.
Los hombres que se sienten animados son mucho más propensos a ser mejores padres que los hombres que se sienten golpeados en todo momento por sus esposas en casa. Sí, somos comunicadores por naturaleza, pero ajustar la forma en que nos comunicamos puede tener un gran impacto en nuestros seres queridos. Uno de los mejores regalos que podemos dar a nuestros hijos es alabar a sus papás. Los papás más felices son los hijos más felices, y ese es el objetivo final de las mamás. Sin embargo, sé que muchas madres viven con desafíos particularmente estresantes. Muchos crían a sus hijos solos. Otros se pelean con un ex esposo que no la apoyará a ella ni a su hijo. Algunas madres están totalmente en desacuerdo con el estilo de vida al que sus ex maridos exponen a sus hijos, como beber demasiado, o las mujeres que entran y salen de la casa del padre. Algunos se pelean con padres que abusan de sus hijos. He visto madres desesperadas por mantener a sus hijos de influencias malas o peligrosas. La siguiente sección es para aquellos que tienen problemas particularmente difíciles. Una palabra para madres solteras. Muchas madres tienen problemas reales con los padres de sus hijos. Tal vez su esposo está fuera de la escena, o tal vez él está en la foto pero es una mala influencia. Si ese es el caso, anímate. Usted no está solo y hay varias cosas que puede hacer para ayudar a su hijo. Veamos primero a las madres cuyos padres de hijos están completamente ausentes. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarle. No lo haga solo. Es muy probable que hayas tratado de ser tanto papá como mamá. Detener. Solo puedes ser una buena madre, y eso es suficiente para que tu hijo salga realmente bien. Muchos grandes hombres fueron criados por madres que criaron solos. La clave es aceptar que no puedes hacerlo todo, y que no importa cuán maravillosa sea tu madre, tu hijo necesita una interacción saludable con los hombres. Sus compañeros no cuentan. Necesita hombres adultos a quienes pueda observar. Encuentre un abuelo, tío, entrenador, pastor o maestro en su vida en quien confíe. Asegúrese de que conoce bien al hombre antes de pedirle ayuda porque, ciertamente, no quiere que su hijo pase tiempo con él o que aprenda a admirar a un hombre que lo lastimará. Luego encuentra formas para que tu hijo esté cerca de él. Invítalo a cenar. Pídale que lleve a su hijo a acampar, o a lo largo de alguna otra actividad que le interese. Después de que los dos estén juntos, habla sobre ese hombre con tu hijo. Mantén viva una imagen de él en la mente de tu hijo. Cuando surjan dificultades, pregúntale a tu hijo qué cree que haría ese hombre. ¿Qué diría él? ¿Cómo decidiría qué es lo mejor? Al hacer esto, está ayudando a su hijo a crear la imagen de un hombre con integridad, coraje, amabilidad y dedicación, y cualquier otro atributo que crea que un buen hombre necesita, en su mente. A medida que madura, puede dibujar en esa imagen para tomar decisiones que diría él. ¿Cómo decidiría qué es lo mejor? Al hacer esto, está ayudando a su hijo a crear la imagen de un hombre con integridad, coraje, amabilidad y dedicación, y cualquier otro atributo que crea que un buen hombre necesita, en su mente. A medida que madura, puede dibujar en esa imagen para tomar decisiones que diría él. ¿Cómo decidiría qué es lo mejor? Al hacer esto, está ayudando a su hijo a crear la imagen de un hombre con integridad, coraje, amabilidad y dedicación, y cualquier otro atributo que crea que un buen hombre necesita, en su mente. A medida que madura, puede dibujar en esa imagen para tomar decisiones. La mayoría de las madres solteras que he conocido se sienten culpables porque un hombre no está involucrado en la vida de su hijo. Así que haz lo mejor que puedas para ayudarlo a pasar tiempo con un hombre que respetas. Sin embargo, si no puede encontrar a un hombre para que lo ayude con su hijo, recuerde seguir reconociendo la necesidad de su hijo de tener un hombre al que admirar. Los niños son personas visuales y necesitan crear una imagen mental de un buen hombre para seguir. Si esa imagen es todo lo que puede tener, ayúdelo a crear una. Hable sobre cómo piensa que un hombre inteligente tomaría decisiones, cómo actuaría un hombre paciente o cómo respondería bajo presión un hombre con gran coraje, especialmente cuando surgen ciertas situaciones. Por ejemplo, si sus amigos le piden que vaya a una fiesta donde beben niños, y él sabe que no debería, pregúntele qué piensa que diría un hombre valiente. Si su novia rompe con él, pregunte cómo un hombre perdonador manejaría la situación.
Una vez que busque oportunidades como estos momentos para que él cree una imagen mental de un modelo de conducta sólido, las encontrará en todas partes. Si te sientes incómodo preguntándole cómo reaccionaría un hombre anónimo pero bueno, dibuja sobre uno de sus héroes. Si le encanta leer sobre un expresidente o ama a un personaje en una novela, pregúntele cómo responderían esos hombres. Una advertencia aquí. Tenga cuidado al elegir, porque muchos niños admiran a los hombres que no son hombres a los que quiere que emule su hijo. Por ejemplo, muchos niños veneran a actores, atletas o músicos a los que usted no necesariamente respeta. Así que evita permitir que tu hijo los use como ejemplos. Si quieren usarlos, y muchos lo harán, como hombres para imitar, continúe hablando con hombres con mayores cualidades de carácter. No necesitas criticar constantemente a sus ídolos. Simplemente trae diferentes que quieras que él admire. Tenga cuidado al hablar del padre de su hijo e incluso de los hombres en general. Muchas mujeres cuyos esposos o novios las han abandonado llevan mucho dolor y enojo hacia esos hombres. Esto es natural. Pero debes recordar que tus hijos repitieron muchos de tus pensamientos y creencias, y si él te oye hablar a menudo de su padre y otros hombres de manera negativa, también comenzará a sentir algo negativo sobre los hombres. Más importante aún, puede comenzar a sentir negativamente su propia virilidad, y psicológicamente eso se vuelve muy complicado. Así que cuando estés molesto por los hombres, no te desanimes frente a tu hijo. Reconoce su necesidad de papá. Una de las cosas más dolorosas que podemos hacer a nuestros hijos cuando somos padres exclusivamente es tratar de convencerlos de que solo nos necesitan a nosotros. Ya que en sus corazones no pueden evitar tener un profundo anhelo por el afecto de un padre, al final se preguntarán si eso significa que algo está mal con ellos. Las mamás son adultas, así que a los ojos de nuestro hijo, tenemos razón. Cuando comunicamos que nuestro hijo solo nos necesita y que lo harán bien sin un padre, en esencia les estamos diciendo que su deseo por la atención y el amor de su padre es tonto e incorrecto. Dile a tu hijo que entiendes que necesita a su padre. Dile que lamentas que su padre no esté disponible. Habla con él sobre cómo sería tener a su papá cerca. No tenga miedo de sacar a la luz sus necesidades más profundas, porque hacerlo lo ayudará a enfrentarlos y le permitirá comenzar a sanar. Esconder sus sentimientos y necesidades es lo que lo mete en problemas, y hacerlo puede provocarle una depresión más adelante en la vida. La forma de ser una madre extraordinaria es ayudar a su hijo a comprender sus necesidades y luego reconocerlas. Si no se encuentran, ayúdelo a llorar, pero también haga algo más. Ayúdelo a ver que, aunque su padre no está cerca, tiene al tío Mike, su pastor, su entrenador o su abuelo. Dígale que no son su padre y nunca lo serán, pero aún pueden ser hombres que lo amarán y cuidarán de él. Para las madres con un exmarido que es una mala influencia. Escoge tus batallas. Las madres que coparentan con los padres que hacen cosas malas tienen un camino difícil, pero hay algunas cosas que hacer que ayudarán a suavizarlo. Uno de mis amigos íntimos coparens con un exmarido que juega y con frecuencia tiene novias pasar noches en su casa. No hay nada que pueda hacer para detener estos comportamientos y los tribunales le han otorgado la custodia parcial a su ex esposo. Así que ella encontró una manera diferente de trabajar con su ex esposo a pesar de que está muy enojada con él. Ella decidió ser cortés con él y ver si podían negociar a qué se expondrá a su hijo y qué no lo hará mientras él esté con él. Y le preguntó respetuosamente si había ciertas cosas que le gustaría que ella hiciera con y para su hijo mientras ella estaba con él. Entendiendo que ella no estaba a cargo de lo que hizo su hijo mientras estaba lejos de él, ella reconoció que estaba dispuesta a ayudar a su ex esposo a sentirse honrado y respetado. Entonces ella le dijo que ella haría esas cosas por él si él hiciera algunas cosas por ella mientras su hijo estaba en su casa. Ella le pidió a sus amigas que no pasaran las noches cuando su hijo estaba en su casa. Luego le pidió que fuera a los casinos las noches en que su hijo no estaba con él. Al decirle a su ex esposo que ella reconoció que él deseaba que su hijo deseara que lo honraran mientras él estaba lejos de él, ella se sintió escuchada cuando ella le pidió lo mismo. Negociar de una manera respetuosa puede ayudar realmente a hacer la vida más fácil y menos estresante para los niños atrapados en el medio. Una de las reglas más importantes es elegir las batallas que estás dispuesto a pelear.
Intente hacer una lista de 3, o así, reglas, cosas que son importantes para usted. Por ejemplo, es posible que desee que el padre de su hijo evite beber, que las novias pasen la noche, que critiquen excesivamente a su hijo o que lo lleven a los casinos, como hizo mi amigo. Sabrás qué reglas específicas son importantes para ti. Luego pregúntele a su ex si puede hablar y negociar algunas cosas sobre el cuidado de su hijo. Comparta su lista con él y luego pídale que le diga las 3 cosas principales que le gustaría que hiciera con su hijo. Entonces dile que los honrarás. Hágale saber que está dispuesto a trabajar con él porque lo respeta como el padre de su hijo. Honra la necesidad de tu hijo por su padre ausente. Un padre puede estar vivo pero nunca comprometido con un hijo, o puede estar presente pero nunca involucrado emocionalmente de ninguna manera. De cualquier manera, un hijo necesita saber que reconoces su necesidad de la participación de su padre, ya que un hijo está conectado a su padre de por vida. No importa lo mal que haya actuado su padre, un hijo vive con un dolor por su padre desaparecido. Incluso si él quiere odiar a su padre, tal vez por la forma en que te trató, no puede porque necesita algo de él. Puede que nunca obtenga lo que necesita, pero no podrá resolverlo de manera significativa si todo lo que oye de usted es una crítica sobre su padre, o si no reconoce sus sentimientos debido a los suyos. Tu hijo sabe las cosas malas que tu ex hizo, o hace. No tienes que decirle. Lo que su hijo puede necesitar es discutir sus propios sentimientos de decepción. Si todo lo que hace es hablar sobre sus sentimientos, pone a su hijo a la defensiva y él defenderá a su padre en lugar de hablar sobre su dolor. Cuando tu ex se porta mal, critica el comportamiento, no el hombre. Esto es realmente difícil, pero entrénate para que tu hijo sepa que es el comportamiento de su padre lo que es malo, no el hombre mismo. Cuando ocurran incidentes negativos, hable con su hijo sobre ellos. Dígale que el comportamiento de su padre fue completamente inapropiado y que le diga a su hijo que no es responsable de ello. Por ejemplo, si un padre se va de la casa y tiene una serie de novias que viven con él, lo más probable es que su hijo esté molesto. Y él debería. Este es el comportamiento de un adolescente, no un hombre maduro y responsable. Esto surgirá en tu conversación con él y te animo a que digas algo como: lo que tu padre elige no es saludable. Le duele, te duele, y no estoy de acuerdo con eso. Es una buena persona, pero no creo que lo que está haciendo esté bien. Entonces, déjelo así. Si tu hijo siente que su padre te repugna, se pondrá a la defensiva y dirá que su padre tiene razón. Así que siempre trata de evitar que tu hijo esté en una posición en la que necesita defender a su padre ante ti. Ayudar a nuestros hijos a convertirse en grandes hombres no es una tarea para las mamás débiles. Afortunadamente para nuestros hijos, la mayoría de nosotros no somos nada débiles. Se necesita coraje, tenacidad y un poco de descaro para criar a hombres fuertes, pero eso es parte de la alegría de ser la madre de un hijo. Y una de las cosas más valientes que las madres podemos hacer por nuestros hijos es reconocer su necesidad de sus padres, o de hombres buenos, y ayudarles a tener mejores relaciones con ellos. Capítulo 8. Sexo en el cerebro y lo que dice mi mamá. Entonces, ¿piensas que, como eres la madre, no puedes influir en las decisiones que toma tu hijo adolescente sobre el sexo? Piensa otra vez. Tus creencias sobre el sexo y lo que le enseñas a tu hijo con respecto a esas creencias son más poderosas de lo que puedes imaginar. Todas las madres deben ser conscientes del hecho de que cuando un hijo está formulando sus decisiones sobre el sexo y dando forma a sus ideas sobre su sexualidad y la forma en que se ve a sí mismo, siempre tendrá en cuenta lo que piensa y lo que le ha contado. De hecho, la formación de su sexualidad y cómo se siente al respecto depende en gran medida de las señales que recibe de usted con respecto a su valor y su virilidad. Nuestros niños y su sexualidad. El desarrollo de la sexualidad de un niño es un proceso complicado y sofisticado. A las mamás nos gustaría verlo como bastante sencillo, pero, al igual que un desarrollo psicológico saludable, la maduración de la sexualidad de un hombre está influenciada por la genética, las actitudes de los seres queridos, las presiones sociales, las experiencias de vida, incluso las negativas, como el abuso, y muchos otros factores.
De hecho, el Dr. Armand Nichols, un sabio profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y autor de la Guía de Harvard para Psiquiatría, me dijo que cree que la formación completa de la sexualidad no se produce hasta el final de los años de adolescencia. Esto se debe a que es un proceso hermosamente complejo, que involucra numerosas dimensiones del carácter de un hombre. Basado en mi experiencia con adolescentes varones durante los últimos 25 años, sin duda estaría de acuerdo con el Dr. Nichols. La identidad sexual de un hombre se define por cómo se ve a sí mismo como un ser sexual. Es un poco diferente de su identidad más amplia como hombre, que define quién es él como persona. Por ejemplo, los hombres se ven a sí mismos como seres sexuales interesados en la actividad sexual que los conecta en sus niveles emocional, físico e intelectual con sus parejas. Su mayor identidad como hombres incluye su sexualidad y abarca todos los aspectos de quienes son. Por ejemplo, un hombre puede identificarse como el hijo de su padre, un ingeniero, un padre amoroso y un esposo devoto. Dentro de esos contextos, es un hombre profundamente conectado con su esposa a través de su sexualidad. Digamos que este hombre tenía un trastorno médico que le impedía tener actividad sexual e incluso disminuía su deseo de tener relaciones sexuales, disminuiría su identidad como hombre porque sentía que su sexualidad estaba comprometida. No. Su identidad más grande como padre, esposo, ingeniero, etc., continuaría dándole valor como hombre. Considerar sacerdotes. Tienen una fuerte identidad como hombres que son hijos de Dios, aman, se preocupan por sus feligreses y son profundamente devotos de Dios y de las personas a quienes Él los llama a servir. Dentro de sus identidades como estos hombres, cada uno tiene sus propias sexualidades pero eligen no actuar sobre sus deseos sexuales. Podemos ver que la sexualidad de un hombre es parte de su identidad central como hombre, pero no lo es todo. Y profundamente dedicado a Dios y a las personas que Él llama a servir. Dentro de sus identidades como estos hombres, cada uno tiene sus propias sexualidades pero eligen no actuar sobre sus deseos sexuales. Podemos ver que la sexualidad de un hombre es parte de su identidad central como hombre, pero no lo es todo. Y profundamente dedicado a Dios y a las personas que Él llama a servir. Dentro de sus identidades como estos hombres, cada uno tiene sus propias sexualidades pero eligen no actuar sobre sus deseos sexuales. Podemos ver que la sexualidad de un hombre es parte de su identidad central como hombre, pero no lo es todo. Los adolescentes varones tienen un sentido emergente de quiénes son como hombres, incluso cuando sus sexualidades aún se están desarrollando. La verdad es que la mayoría de los adolescentes lidian con lo que son como seres sexuales a diario y así es como debería ser. Los niños no se despiertan un solo día y saben quiénes son sexualmente. La sexualidad, al igual que la identidad de un niño, toma tiempo para desarrollarse y emerger. Lo más importante es que la sexualidad de un niño está vinculada a su capacidad de confiar, amar a los demás, gustarse a sí mismo, expresarse y considerarse valioso. Está enredado con cada aspecto de su carácter. Si es paciente, será paciente sexualmente. Si él es amable, es probable que exprese amabilidad durante su actividad sexual. Por otro lado, si sufre de ira, es probable que su ira se manifieste durante la actividad sexual. Un hombre, la confianza sexual también informará a su personalidad en general. Por ejemplo, sentirse sexualmente seguro lo hará sentir más valiente en otras cosas. De hecho, es difícil desconectar otros aspectos del carácter de un hombre de su sexualidad. Entonces, cuando se trata de criar hijos sanos, las madres debemos entender que ayudarlos a madurar y convertirse en hombres que se sienten fuertes y buenos consigo mismos como seres sexuales es de suma importancia. La pregunta desalentadora para nosotros es, ¿cómo podemos hacer esto en el mundo? Las madres debemos entender que ayudarlos a madurar y convertirse en hombres que se sienten fuertes y bien consigo mismos como seres sexuales es primordial. La pregunta desalentadora para nosotros es, ¿cómo podemos hacer esto en el mundo? Las madres debemos entender que ayudarlos a madurar y convertirse en hombres que se sienten fuertes y bien consigo mismos como seres sexuales es primordial. La pregunta desalentadora para nosotros es, ¿cómo podemos hacer esto en el mundo? Primero, debemos aceptar que, independientemente de que nos guste o no, nuestro papel como madre significa que influiremos en la sexualidad de nuestro hijo. Ocurrirá si intentamos que esto suceda o no.
Y dado que este es el caso, debemos aprender a ejercer nuestra influencia de una manera sana y positiva. La buena noticia es que es más simple de lo que uno podría pensar. Lo primero que debemos saber es que en realidad lo pasaremos más fácil que papá, porque nuestro hijo nunca comparará su masculinidad con la nuestra. Debido a que somos mujeres, nuestros hijos no nos verán como un competidor y, por lo tanto, aceptarán más nuestro punto de vista. Nuestro trabajo es simplemente amar, dirigir, desafiar y alentar su masculinidad en todo momento. Y estas son cosas que podemos hacer. El proceso comienza desde el momento en que nace nuestro hijo. Una vez que entre en nuestro mundo, sabrá de inmediato si lo amamos y lo aceptamos o si lo rechazamos. Cuando lo levantamos y él huele el olor de nuestra piel, aprende que el olor significa que mamá y el olor de mamá lo tranquilizan. El olor significa que está a salvo porque cuando llora, vuelve a él una y otra vez. Cuando él es un niño pequeño, se escapa y espera a ver si vemos dónde va y si vamos a buscarlo. Da vuelta a una esquina y quiere oírnos llamar su nombre. Si lo hacemos, él se siente amado y, dependiendo de su estado de ánimo o de su temperamento, se irá más lejos para probarnos más, o volverá hacia nosotros para ser consolado. Todo lo que necesita saber es que estábamos prestando atención. Cuando prestamos atención, se entera de que es una persona que merece ser atendida.